Hola, ¿qué tal? Estamos en Controversia, tenemos un tema muy interesante, pero hoy hablaremos sobre la adoración a los santos. No se vayan a ningún lugar, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, antes de empezar queremos recordarles que sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o información que quieran compartir con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Muy bien, chicos, hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Qué es esto de la adoración a los santos? Empezamos definiendo así. ¿Qué dice la gente que es la adoración a los santos? Bueno, es reconocer a las personas, algunas personas que por su calidad que han tenido, su calidad moral, que han vivido intachables, han tenido bastantes reconocimientos, tienen el derecho a recibir un tipo de adoración o veneración o recordar todas las cosas buenas que él ha hecho, ¿no? Que esa persona ha hecho. Bueno, antes de empezar a hablar del acto de veneración y adoración que definitivamente tenemos que tocar, empecemos por el punto de partida de la iglesia cristiana en su historia, o sea, la iglesia cristiana primitiva. Y si vamos un poquito más atrás, de repente en el tiempo de Jesús, los discípulos y Jesús, ¿verdad? ¿Qué tipo de poder tenían? ¿De dónde venía su poder? Porque cuando hablamos de la adoración de los santos, como mencionaba Rubén, siempre se trata de algo que la persona hizo o que es capaz de hacer. Entonces, de repente podríamos hablar un poquito de dónde que venía las facultades, el poder y la autoridad que ellos profesaban al momento de predicar y también sanar. Según la Biblia, en el libro de Hechos, nosotros podemos ver que cuando el Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende y los discípulos, los apóstoles, que ya eran apóstoles, llegaron a tener gran poder, ¿no? Llegaron a predicar en lenguas y las personas que escuchaban de diferentes partes podían entenderlo en su lenguaje, llevaban a curar a personas que estaban paralíticos y tenían gran poder, entonces la gente se maravillaba, ¿no? Y dentro de la iglesia, incluso las otras culturas, por ejemplo los griegos, vieron de pronto a dos apóstoles que estaban sanando y quisieron adorarlos, ¿no? Porque por todos los poderes que tenían y que no son normales en nosotros los seres humanos. Ahora, esto es viéndolo después de la ascensión de Cristo. Antes de la ascensión de Cristo, cuando los discípulos fueron mandados en misión y fueron mandados de dos en dos, en pares, ¿con qué autoridad predicaban? Porque recordemos que los discípulos que eran personas que en su mayoría no tenían una educación, por decirlo así, elevada para su contexto cultural. Eran personas simples, normales. Y cuando hablaban, no se les salía el pescador, no se les salía, ¿verdad? Nada. Al contrario, la gente se quedaba maravillada. Y la Biblia menciona que echaron demonios, que curaban enfermos y predicaban. No eran movidos por Era la la... influencia que su líder, el líder que tenían, que era Jesús, les daba, ¿no? Como una Ellos autoridad. tenían esa convicción de que Él era el Hijo de Dios, entonces eso les hacía creer en Él y ellos pensaban que creyendo en Él también pues podían hacer lo que Él hacía. Pero porque volviendo a prácticamente les había dado recordar, esa autoridad. antes de que Jesús obviamente ascendiera al cielo, los discípulos habían salido como diciendo, vamos a seguir a un maestro. Pero eso no significaba de que iban al toque a curar, a sanar gentes. Bueno, ellos creo que se la a creían sacar porque hasta querían ser el primero. Era como un nos proceso de desviemos, aprendizaje. no nos desviemos del tema. Aquí el asunto es de dónde venía ese poder, de dónde venía esa autoridad. Porque ellos sanaban, ellos curaban y ellos eran seres humanos comunes y corrientes. ¿De dónde venía esa autoridad? ¿No venía del cielo de Dios? Y lo gracioso fue que dentro de los mismos fariseos decían, ¿no? De Jesús, ¿sabes qué tú, Jesús, tu poder que viene no puede venir de nadie más que de Satanás, ¿no? Porque no Así le creían en decían. él y junto a ellos también había personas que creían que Jesús tenía no poder por Dios, ¿no? Sino tenía poder por el maligno, ¿no? Y bueno, ya sé. Decían Pero eso siempre porque refutaba y decía, no, el que me envía de los altos, mi Padre. Y así también lo dice con los discípulos, o sea, no los dejaré solos. Hay algo curioso que de repente podríamos resaltar antes de pasar al siguiente punto. El hecho de que Jesús mismo nunca habló de su poder, nunca habló de él, siempre hablaba desde su padre, de su lo padre, atribuía de todo su lo que se lo padre. atribuía. Entonces, si vemos en ese contexto y vemos la historia del cristianismo, ¿en qué momento se inicia esta acción de la adoración a los santos? Más o menos, ¿qué motiva a que se dé, a que tome lugar la adoración a los santos? ¿A qué denominamos santos?
Escuché alguna vez que la adoración a los santos nació porque los romanos estaban imponiendo sus leyes, sus principios a aquellos que gobernaron. Entonces, a los que gobernaron fue los que creían en Dios. Trataron de mezclar sus ideologías y de ahí nace la adoración a los santos. En la cultura que tenemos hay bastante san, ¿no? San Pedro, San Andrés, San San Caleb. Tomás, San San Caleb. Rubén, etcétera, etcétera. Sin ánimos de burlarnos nomás, ¿verdad? Sino con mucho respeto, la lista de santos que se tiene y que no se adora, porque esa es la palabra, no adoramos, nosotros veneramos, ¿no? Entonces, en ese contexto y respetando la manera como se piensa, la lista de santos es enorme, ¿verdad? Es enorme. Entonces, ¿por qué hay tanto santo? Es la necesidad que a veces ellos buscan de tener un intermediario que les hable La por historia ellos, por a Dios, ¿no? siempre ha indicado de que una vez que un personaje de la religión haya muerto, pasó el tiempo y de repente ocurrió un milagro y la gente lo atribuía ¿Hay a algún ese santo y santo se que canonizaba. esté vivo? ¿O necesariamente alguien para que sea santo y sea venerado como tal tiene que morir? Según Tiene que morir. algunas denominaciones, bueno, la mayoría se ha puesto de acuerdo para que los santos lleguen a ser personas que han muerto y que por sus obras en vida hayan tenido algún tipo de reconocimiento. Si no, no los canonizan tampoco. Cuando hablamos de reconocer las obras que se hizo en vida, etcétera, etcétera, nosotros podemos ver a lo largo de la historia la situación que la situación que la adoración a los santos ha venido a traer. Existe bastante indiferencia por cierta parte, existe bastante asombro por otra parte y existe indiferencia también dentro de este grupo. En la realidad, en cómo nos encontramos hoy en día, si vemos cómo es que la gente aprecia el tema de la adoración a los santos, hay respeto, no se toma en cuenta, hay burlas, ¿cómo podemos concebir? ¿Qué dice la sociedad, sus amigos, etcétera, respecto a esta parte del tema? La mayoría de personas que creen en los santos es para mí así una forma de un respeto único que le tienen al momento de venerarlos. Y cuando tú le dices, ¿por qué es que tú crees o veneras a él? Es que en mi familia nos hizo un milagro. Y te comienzas a contar el milagro, ¿no? Como hay tanta variedad de santos, también cada santo tiene una forma de ayudar a las personas. Entonces, como cuando yo tengo un problema de una índole, recurro a un tipo de santo. Es como Un que expedito. Sí. O a los de los mineros, San Lorenzo. Bueno, a la- pero también hay parte de la sociedad que tiene, por ejemplo, la Virgen María. Hay diferentes versiones de ella, ¿no? En cada país, en cada ciudad. O sea, al final, ¿quién hizo el milagro? ¿Cuál de todas esas Marías? Cuando concebimos el tema de la santidad, porque así se los denomina, santos, tendrá que ver en la concepción o el entendimiento de qué es santo. ¿Qué piensa la gente que es santo, Sí. que denomina a alguien santo para ser Alguien- venerado? Justamente Alguien que es puro. dentro de eso hay bastantes grupos, ¿no? Por ejemplo, está el grupo que ya mencionamos que tenía que ver con que los santos son personas que murieron y que han hecho cosas buenas. Está el grupo de santos que cree otra persona que los santos son personas intachables, que son personas buenas. Y otro grupo cree que los santos somos todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo, según otra denominación, ¿no? Hablemos un poquito más a fondo. ¿Qué motiva o qué influenció en su determinado momento a la aparición de los santos? Porque nos encontramos en los primeros siglos de la iglesia cristiana organizada como tal. Apareció 1, 2 y hoy nos encontramos con una infinidad de nombres de santos, con cada quien como mencionaban hace un momentito, ¿no? Con sus determinadas áreas. Están encargados del enfermo, el santo para los mineros, como decía él, el de los caminos, el de los milagros, etcétera, etcétera. ¿Qué motivó, qué influenció dentro de la iglesia cristiana en ese proceso de crecimiento, de esparcimiento, a que se tomara en cuenta o se aceptara la adoración de los santos? Hubo una época en que ellos decían, bueno, soy muy pecador, entonces necesito de alguien que intervenga por mí. Eso. Entonces, esa idea del intermediario hace que cualquier persona que ellos consideren intachable pueda convertirse en el intermediario ante Dios y lo puedan venerar. También se sabe que en el inicio de la iglesia las personas no tenían conocimiento o acceso directo a la Biblia. Entonces no sabían. Entonces solamente tenían que hacer caso a lo que los líderes les imponían.
Tomando en cuenta lo que acabas de decir, Sol, que me parece muy interesante, ¿habrá habido algún conflicto en entre las personas que se apegaban a lo que la Biblia decía y estas nuevas corrientes, en ese tiempo nuevas corrientes, que era la adoración a los santos, la veneración a los santos? ¿O simplemente no importó y la iglesia siguió? Obviamente hubo un Afectó choque, ¿no? demasiado. Porque Claro. por un lado estaban los que decían no hay que hacerlo, pero por otro lado estaba esa nueva corriente que se había aliado con un poder político y que al tener poder político tenía bastante ventaja en ese aspecto. Exacto, y el que Y no, era un choque tremendo, ¿no? A veces salía, en la mayoría de veces salía perdiendo los que se oponían frente claro, a eso, ¿no? el que no quería a venerar un santo o no estaba de acuerdo con esa idea, pues simplemente era un hereje. Cuando hablamos de herejías, ¿ok? Miren cómo se está armando, no sé si bien o confusamente, lo que estamos hablando. Para bien o Cuando para hablamos mal. de herejías, ¿se consideraba hereje de repente en algún momento aquella persona que no aceptaba la veneración de los santos? El que no aceptaba el sistema que imponía esa misma Claro, no denominación. necesariamente los santos. Juntamente con eso, que era una parte de eso, no solo Claro, era una eso. parte. Se denominaba hereje. Cualquiera que estaba en contra era como chocar contra una pared, porque te ibas, pum, te das cuenta que no podías y te venían encima, te denominaban hereje. Existe un contexto bastante interesante, el contexto religioso político, o político y religioso, cuando todo esto empieza a resurgir, empieza a aparecer. Antes, cuando vemos en la Biblia, no se habla de una figura física para adorar, ¿verdad? Al contrario, es considerado idolatría, es considerado pecado, entre otras cuestiones, pero cuando la iglesia se fusiona con el Estado, como bien conocemos dentro de la historia eclesiástica, ¿verdad? Como que esto se interpreta de una manera diferente, se lo ve de manera diferente y dentro de la misma iglesia empieza a generar discordia, empieza a generar división. Sin embargo, no podemos negar algo. Hay personas en nuestra sociedad y de repente alguien que nos está viendo que tiene su santo y en un momento le ha orado, le ha llevado su ofrenda, le ha dado las gracias y el santo le ha concedido el milagro. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? ¿Será ese santo el que hizo el milagro o hay un poder? Bueno, tenemos que ver cuál es la verdad a la luz de la Biblia, pero para eso tenemos que ir a un corte primeramente, tenemos que cortar. Ustedes en casa no se vayan, estamos hablando un tema muy especial, regresamos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la adoración de los santos. Ya tenemos con nosotros a nuestro especialista, él es el licenciado Benjamín Rojas, docente en la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Es una alegría estar acá nuevamente contigo y con ustedes también para compartir este tema que con seguridad va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Cuando hablamos de los santos, ¿verdad? Hablamos de los santos como tal. Los primeros santos, por decirlo así, siempre fueron los discípulos. San Pedro, San Pablo. Es más, en la Biblia encontramos esa denominación. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan. Y pareciera que todos los que estuvieron con Jesús adquirieron inmediatamente ese título de santos. Cuando hablamos de la autoridad que ellos tenían, esa autoridad que en algún momento hizo que fueran reconocidos, ¿provenía de ellos? ¿Provenía de Dios? ¿Provenía de la Biblia? ¿Provenía de Jesús? ¿De dónde provenía? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que tal vez ellos mismos nunca se dieron ese título, ¿no? Nunca dijeron yo soy un santo y por lo tanto necesito que ustedes me tengan un respeto especial o alguna cosa especial. Ellos eran seres humanos comunes, corrientes, como cualquier otro, y siempre se comportaron de esa manera, nunca se comportaron de otra manera. Somos los que estuvimos a su alrededor, y en este caso específico los que estuvieron más cerca en los primeros siglos, los que fueron dándoles estos títulos a ellos. Ahora, si hablamos de la autoridad y de todo lo que hicieron ellos, nunca fue algo inherente a ellos, nunca fue algo que nació de ellos o que era propio de ellos. En la Biblia, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, nosotros encontramos que él hacía milagros sorprendentes, ¿no? Es más, la Biblia dice que había gente que llevaba la ropa del enfermo para que pueda por lo menos pasar la sombra de Pablo por ahí cerca de su ropa, alguna cosa así, y el enfermo se sanaba. Esto era algo que hoy en día nosotros tampoco vemos muy comúnmente, pero era algo que ocurría en ese tiempo. Pero la Biblia es muy clara, porque cuando relata ese acontecimiento dice, todo esto Dios lo hizo
por las manos de Pablo. Nunca la autoridad vino, o sea, nunca fue algo inherente del ser humano. Todo fue siempre en base a Dios obrando a través de los seres humanos. Podríamos dejar en claro entonces que los discípulos y los primeros cristianos en la iglesia primitiva, después de la ascensión de Jesús, tenían muy en claro que la adoración solamente debía ser dada hacia Dios. Eso es clarísimo para ellos, para los cristianos del primer siglo y para los cristianos de varios de los primeros siglos, ¿no? Que la adoración siempre fue dada solamente a Dios. Y es algo que está claro aún ahora en nuestro tiempo. Entonces, ¿cuándo es el origen, el primer momento en el cual se empieza a hacer ese proceso de canonizar, de llegar a ser las personas santas? O el porqué también de crear santos. ¿Siempre hubo adoración a otros elementos o empezó en algún momento de la historia después de Jesús? Bueno, siempre hubo adoración a seres humanos y hubo adoración a otros elementos mucho antes del Señor Jesús también. O sea, el paganismo siempre existió y siempre hubo esto que llamamos nosotros de idolatría, ¿no? Tal vez la referencia más antigua que nosotros encontramos es la referencia a lo que ocurrió en esa famosa construcción de la Torre de Babel y con este famoso hombre llamado Nimrod, ¿no? Hay un escritor que escribe por el año 1700 y tantos que cuenta una historia en la que dice que el hijo de Nimrod, que se llamaba Nino según él, es el que trata de hacer la primera canonización, ¿no? Trata de hacer a su papá como santo y lo pone ahí como el dios Saturno babilónico, ¿no? Y entonces de ahí comienza toda una historia. Pero ya viniendo a nuestro tiempo, al tiempo del Señor Jesús, las cosas no han sido tan rápidas como nosotros a veces pensamos. Este ha sido todo un proceso, porque la idolatría, como tal, como la conocemos, es censurada por básicamente todas las religiones, incluyendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica censura y la tiene como una herejía la idolatría. Entonces, cuando nosotros vemos a una procesión, cuando nosotros vemos a gente colocando velas debajo de una estatua en una iglesia católica, ellos no están realizando un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque ellos están en ese momento realizando algo que ellos llaman la iconodulia, ¿no? Cuando tú hablas con un sacerdote o tú hablas con un católico conocedor, te va a decir, no, nosotros no somos idólatras. Lo que nosotros somos son iconodulios, que es una cosa distinta, es una cosa diferente, ¿no? Ahora, puede parecer diferente y distinto, pero a mí me interesa que ustedes entiendan algo. Miren, la iconodulia es básicamente la veneración a la imagen. Eso es la iconodulia, que es lo que ocurre en muchas de las iglesias que tienen representaciones físicas, ¿no? Ahora, la iconodulia no siempre fue aceptada también como algo correcto. Nosotros tenemos, en la historia, el registro va más o menos así. En el año 800, un poquito más, 842 es la fecha exacta cuando se hace el concilio, para determinar a la iconodulia como un acto aceptado por Dios. ¿Qué es lo que ocurría? Había un emperador que tenía la afinidad, tenía el deseo de que, bueno, yo tengo mis imágenes y quiero adorarlas. Pero hasta ese día, aquella persona que iba a una imagen y se postraba o hacía algún acto, digamos, de veneración a esta imagen, la llevaban a la cárcel. Y había un montón de personas metidas en la cárcel por el acto de iconodulia, o sea, por el acto de veneración. Pero este emperador, con todo el poder que tenía y tenía las ganas de hacerlo, entonces cambió el asunto, hizo un concilio, como siempre se hacía, cuando uno quería cambiar alguna cosa había que hacer un concilio, ¿no? Entonces, hicieron el concilio y de ahí para adelante nosotros encontramos hoy en día aceptado este acto de veneración a las imágenes. Entonces, ¿cuáles empezaron a ser o han sido las motivaciones del ser humano para poder adorar a otra persona que no sea Jesús, ¿no? O No Dios? solamente las motivaciones, sino también la influencia que empujó a que se tomara o que se aceptara este tipo de actividades, porque la iglesia en sus inicios era una iglesia que de repente trataba de mantenerse a lo que decía las Sagradas Escrituras, ¿o no? Por supuesto que la iglesia en sus inicios siempre ha tratado de mantenerse al margen de lo que dicen las Escrituras. Y eso nosotros lo vemos en la historia. Lo que yo les estoy contando a ustedes tal vez nos da una idea de cuáles fueron las motivaciones.
nunca fue una motivación apegada a la palabra de Dios. La motivación siempre fue un acto personal, o sea, seres humanos tratando de dar dándole un lugar especial a otro ser humano, que puede haber sido un ser humano querido, un antepasado, un padre, un emperador, tratando de darle un lugar especial a esa persona que yo conozco, ¿no? Eso nosotros lo podemos ver hoy en día. Muere un famoso, un importante en una iglesia, al poco tiempo le están dando un título de santidad porque hay que darle, ¿no? Es alguien que yo quería y es alguien que yo apreciaba mucho, ¿no? Bueno, esa parte que usted acaba de comentar yo la ignoraba completamente. ¿Es sencillo tener santos, crear santos, o es que se tiene que pasar por una evaluación, por un proceso? ¿O existe alguna organización que haga eso? Por supuesto, miren, nosotros lo mencionamos acá tan rápido así, ¿no es cierto? Pero no es un asunto tan rápido, es todo un proceso largo para que nosotros acá debemos de ser honestos cuando hablamos de que normalmente quienes hacen este proceso y quienes hacen la canonización de algunas personas, son los líderes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto? Y yo creo que eso no ofende a ellos ni ofende a nadie, porque ese es el proceso que ellos hacen. No tenemos nosotros otras organizaciones en las que se realizan este proceso, pero el proceso que ellos hacen es un proceso bien largo, no es un proceso que lo hacen de un día para el otro, antojadizo. ¿Cuánto dura Es ese un proceso que dura años. Fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de Karol Wojtyla, en octubre, el 22, va a ser recién promulgada su canonización este año. Pero desde cuando se inició han pasado ya más de 5 años, ¿no? Ha pasado buen tiempito. ¿Es verdad que se consideran santos a esas personas que después de muertos hicieron algún milagro? ¿O no necesita ser santo? No, una de las cosas que ellos toman para poder hacer esto es un milagro que pudieron haber hecho antes en vida. Bueno, tomando en cuenta el background histórico que acabamos de tocar y la realidad social que tenemos, hoy hay una tendencia al ecumenismo religioso, a unificar las iglesias, a tener un solo credo, a entenderlo de una sola manera, a tener una sola Biblia, una manera única de interpretar y de entender las Sagradas Escrituras. Si tomamos en cuenta lo que pasó anteriormente, ¿cuál podría ser las consecuencias de este ecumenismo religioso si tomamos en cuenta que es un grupo minoritario? Si hablamos en cuestión de entidades religiosas, ¿no? Una por una, es simplemente un grupo, que aunque sea mayoritario, es simplemente un grupo que acepta la adoración a los santos. ¿Qué problemas puede traer esto? Mire, hay algo importante que debemos entender. El enfoque del enemigo de Dios siempre ha sido tratar de equivocar al ser humano en su objetivo de adoración. O sea, ¿a quién voy a adorar? Siempre él ha tratado de cambiar las cosas para que nosotros de alguna manera adoremos de forma equivocada y adoremos a alguien equivocado también. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 13, se encuentra un verso que es muy importante, que dice que al final el enemigo de Dios tratará de hacer que el mundo entero adore a la bestia, dice ese versículo, ¿no? Y a la imagen, ¿no? de la bestia. Entonces, siempre él está tratando de hacernos adorar a otras cosas. En ese sentido, yo creo que el mayor peligro, el mayor riesgo que nosotros tenemos hoy en día es que nosotros vayamos a adorar a alguien que no es Dios, que acabemos adorando a quien no corresponde adorar y perdamos la salvación. Porque peligro no es que nos lleven a la cárcel, que es lo que ocurría en el tiempo pasado. Un peligro no es que nos lleven a la muerte, porque aquí nosotros los cristianos no estamos para cuidar nuestra vida, no estamos para cuidar nuestro cuerpo. Pues hay que cuidarlo, es cierto, ¿no? Pero no es esa nuestra prioridad es la salvación. Mucha gente puede decir, no, pero yo no adoro, solamente venero. De repente muchas veces queremos dejar en claro qué es venerar y adorar, porque la gente en la casa debe estar preguntándose, decir, o sea, ¿venero o adoro? Y complementando un poco lo que menciona Jairo, que es la verdad, es la realidad. Muchas veces se malinterpreta o se quiere malinterpretar o se quiere entender diferente estos dos vocablos. ¿Cuál es el peligro de no entender
¿a quién debo rendir mi gratitud y mi adoración? Mira, ya en el siglo XV y XVI, Wycliffe ya tuvo una respuesta para esa pregunta, ¿no? Wycliffe decía, mira, no es bueno que nosotros hablemos de veneración, porque el ser humano acaba adorando a las cosas, porque es muy difícil separar estos dos conceptos. Yo de forma personal pienso que se han inventado estas palabras nuevas que les he mencionado, se han inventado esto de la veneración, se ha creado, porque las palabras se van creando conforme va pasando el tiempo, para tratar simplemente de librarnos de otra palabra que ya está con un peso fuerte, ¿no? Que es la idolatría. O sea, yo no puedo ser idólatra, es una palabra, es un nombre, no puedo ser, entonces me cambio de nombre a lo que estoy haciendo para ahora poder ser esto. Pero es la misma cosa al final, ¿no? La iconodulia va a acabar siendo la misma cosa, que es la veneración. Ahora, ¿por qué se venera? ¿Por qué ellos veneran? Acá hay algo importante que muchas veces ni la gente afuera lo entiende. En el paganismo se creía que al Dios nosotros lo podemos traer y acercarlo a nuestro lado. Yo le construyo un lugar y lo traigo a Dios y lo hago vivir en ese lugar. Yo le construyo un templo y lo hago vivir en ese lugar. Yo le construyo alguna cosa y entonces lo traigo y lo hago vivir en ese lugar. Ese concepto pagano se ha transmitido para las imágenes que hoy en día existen. Y entonces la imagen, mientras Dios no vive dentro de ella, no es nada. Pero como ahora Dios vive, y ustedes han visto, hay imágenes que dicen que hacen milagros, hay imágenes que hacen algunas cosas extraordinarias que aparecen en algún lugar. Entonces ahora Dios está viviendo y ahora esta imagen necesita ser venerada porque contiene algo que es superior. Entonces, esa idea, ese concepto que se tiene en la mente hace que el ser humano venere. Pero vuelvo a decirles, venerar y adorar es un asunto que es muy difícil de que nosotros le pongamos un límite. Eso es solamente nosotros ponemos límites en la teoría, pero en la práctica el ser humano está haciendo la misma cosa. Bueno, muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Estuvo el licenciado Benjamín Rojas, docente de la Universidad Peruana Unión. Estoy seguro que con las respuestas que hemos obtenido aquí hemos aclarado muchas dudas. Ustedes que están en casa, de repente tienen más preguntas o no compartimos los mismos puntos de vista, podemos aprender unos de otros. Así que vayan corriendo al computador en el break y escríbanos al Facebook, al blog y también al Twitter. Nosotros tenemos más tiempo en el programa después del corte. No se vayan, esto es Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Tenemos un tema bastante interesante, bastante controversial. Estamos hablando de la adoración a los santos. Queremos recordarles a ustedes en casa que si quieren contactarnos pueden hacerlo vía el Facebook, el blog y también el Twitter. Muy bien, chicos, estamos entrando al tercer bloque y creo que tenemos información suficiente para poder adentrarnos más en este tema. Veamos la adoración o la veneración. Mantengámoslo así. La veneración de los santos en la actualidad, ¿es común? ¿Es real? ¿Es masiva? ¿Solamente un grupo lo hace? Como existe una mayoría dentro de una denominación que lo adora y esa denominación está a nivel mundial, podríamos decir que hay bastantes personas, pero más que nada de las personas adultas, ¿no? Ahora no vemos ahora muchos jóvenes que lo están haciendo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Pero a pesar de eso se puede decir ya adoración directa, ¿no? Al santo en este caso. Pero la juventud muchas veces dice, yo voy por lo que se celebra o se festeja. Pero indirectamente estás adorando a un ídolo, ¿no? Sigue por inercia un poco Exacto, a veces, por ¿no? inercia. ¿Saben? Algo bastante interesante se me viene a la mente. Al menos en el Perú, no sé cómo será en otros países en Latinoamérica, pero al menos en Perú, las fiestas que consumen mayor cantidad de alcohol, los momentos en el año en el cual se registra mayor índice de violencia en un pueblo, en una ciudad, son justamente fiestas religiosas en las cuales se le celebra a un santo, se le agradece a un santo y pues la gente en nombre del santo pues no sé si decir si santifica o pierde la cordura. ¿Sabes, Caleb? En Cusco es una ciudad que tiene muchas de esas cosas. Entonces se ve que en esas fiestas hay bailes, hay mucho alcohol, hay mujeres que consumen de verdad muchas cantidades de alcohol, dejan las calles desordenadas.
se dan muchas cosas horribles, hasta incluso matanzas, accidentes, ese tipo de cosas. Y volvemos al punto, ¿será todo esto por conveniencia? Para disfrutar esos momentos. A ver, ¿cómo por conveniencia? A ver, O expliquemos sea, un poquito podría más. ser de que vamos a hacer esta fiesta patronal porque estamos venerando algo, pero en sí el trasfondo es vamos a pasarla bien. Es con una amigos. excusa, sí, Y a para la vez hacer también las se cosas. transforma en un mercado de venta, por ejemplo, También. las cerveceras. Y llega a tal También. punto de que empiezan a fabricar santos, todos son santos. Bueno, ya que estamos viendo el tema de manera práctica, ¿qué dice la Biblia respecto a la adoración de los santos? ¿Será que está a favor de adorar a los santos, a otro ser humano, o no? No lo menciona. La Biblia refiere que no debemos adorar ninguna imagen, ninguna semejanza. ¿Será eso que se refiere a los santos? Una de las, no digamos las excusas, pero una de las razones que la mayoría de personas devotas de algunos santos presenta es que ellos no adoran. Que respeto. Porque la adoración es solo para Dios. Es justamente lo que encontré. Veneran y presentan respeto y piden que por favor los cuide. Porque Dios es todo, pero a veces como somos bastantes, como que Una es vez una ayudadita. he escuchado, o sea, una persona que defendía ese punto de vista y decía, bueno, es como tú haces con un familiar tuyo, ¿no? Que está lejos, tiene su foto y abrazas la foto y le das besos a la foto y le dices que ¿cómo estarás? ¿Estarás bien? Hablándole así mentalmente. Eso es lo que piensa la gente, esa es la forma de respaldar lo que ellos piensan. Ahora, ¿no será también que se ha formado un mercado de santos? Me explico. Cada vez hay más. Cada lugar tiene su santo. Y quién sabe si un día uno de nosotros no puede transformarse en un santo. Imaginándose la vida que llevamos, yo no podría creer que podría ser un santo. Pero hoy en No, día por favor. hay leyes más rigurosas. Bueno, en este caso hay una ciudad allá donde se venera a uno de estos santos, una Jairo. santa. Y se hace una fiesta a nivel nacional donde todas las familias van y se dirigen a esta fiesta. Y muchos llevan, por ejemplo, se arrodillan y caminan arrodillados. Es curioso, durante porque el tipo de bastante penitencias que tiempo. se realizan para los santos, ¿verdad? Es muy parecida a las penitencias o a las acciones que se realizan para, por ejemplo, para Pascua, para Semana Santa, para las imágenes de Cristo, entre otras cosas. Es como Poniéndose al mismo si nivel. se colocara al mismo nivel. Claro, y si solamente veneraron a estos santos, entonces ¿por qué tanto respeto a hacer esos sacrificios? ¿No? Solamente es un respeto, es una veneración. Pero ¿Por qué no hacen eso? no esto es solamente veneración en sí, porque te comprometes a ir a adorar, a venerar el próximo año y te vas bien durante todo ese año en tu negocio, Claro. en tu salud, O- en los estudios de tu hijo. Entonces dices, ¿sabes Pero qué? ¿eso Realmente bien será he cuestión del ido. santo o será de tu propio esfuerzo? También te una porque si te esfuerzas lo vas a hacer, no necesariamente el santo tiene que Pero intervenir en tiene eso. que intervenir también. Es La raro. veneración es importante porque cuando tú vas a estos lugares, tú llegas con una creencia tan grande que al arrodillarte llegas a sangrar. La gente llega a sangrar, llora porque al fin logró contactarse. se Y podría está decir. convencida de que es la manera de alcanzar lo que está buscando. Sí, así que es. dice, si vos haces eso por mi vida, yo te hago esto. Pero todas las cosas que queremos hacer son con sufrimiento, con dolor. Y hay gente que se ¿Está ha bien eso? retirado, se ha retirado de esto y le ha ido mal. ¿Sabes qué? Pierden negocios, la salud empieza a fallar y dicen, ¿sabes qué? Con la Virgen no se juega. Algo controversial también algo controversial también sobre esto es que las personas mismas dan su dinero, dan contribuciones demasiado grandes, incluso algunos llegan a dar su vida en Ok. algunos casos. Y que hay aquellas personas que simplemente son escépticos a este tema y pues les va bien en la vida, no necesitan de... Por ejemplo, a veces necesariamente. llegan a las Es que puertas, ellos son no escépticos, rompas este pero- A ver, papel. vamos por partes. Bueno, si la persona es escéptica, pues obviamente este tema no le va a interesar. No le interesa. Pero la verdad es que la gran mayoría se encuentra relacionada en algún punto con este tema, sea tu familia, sea tu papá, tu mamá, tu primo, algún amigo, alguna amiga, etcétera. Tenemos contacto directo o indirecto con este tema. Pero Y la veneración- existe una responsabilidad, la responsabilidad de estar informados y de saber. Ahora que hablamos de saber y tomando en cuenta la gente que es ajena al tema, como menciona Manu, ¿qué dice la Biblia si hablamos en el contexto profético referente al tema de la adoración de los santos? ¿Tendrá alguna relación o es un tema totalmente aparte? En la Biblia, en Hebreos 1:1 dice que hubieron hombres santos, ¿no? Varones santos que llegaron a ser inspirados. Y ese también es un tema que agarran, ¿no? Algunas denominaciones. Hay Dicen, hay mira, santos. santos.
santos y fueron inspirados y fueron un ejemplo y lo toman como si fuera ahora, ¿no? Ese al mismo nivel como tú has mencionado. Ahora, una pregunta, ¿quién determina quién es un santo? O sea, de repente, Bueno, o sea, si existe una hay un organización proceso que se para dedica- eso. que vi, Hay hay una un- institución que hace un proceso. Un proceso. Y tiene que haber una serie de milagros después de la muerte de este, o si no, no lo canonizan. Y sabes, una noticia que hace años, no sé, hace cuánto fue, que llegaron incluso a canonizar a un jugador de fútbol famoso, y hay bastantes seguidores que lo adoran y bastantes No seguidores solamente aquí en el Perú, aquí en el Perú se habla de muy pronto canonizar a un cantante popular, ¿verdad? Entonces, eso justamente iba mi pregunta, porque en el primer bloque que conversamos se hablaba de que, bueno, el santo es una persona correcta, intachable, que esto, que el otro, pero resulta muy difícil creer que en la actualidad, en el mundo en el cual estas personas se manejaron, pues haya sido posible que este tipo de vida haya sido llevada. Entonces la pregunta sigue, ¿quién determina quién se hace santo y quién determina quién no se hace santo? Además, la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ninguno, o sea, no hay santos. Hay grupos que dicen, que se ponen, grupos de una denominación grande, que dicen, bueno, vamos a ver si es que a esta persona, a Sol la podemos poner como santa, ¿no? ¿Qué ha hecho Sol? ¿Qué bueno ha hecho? Y hay un proceso, ¿no? Que el primer paso es Y la misma beatificar. iglesia Y la después que el segundo promueve, paso ya es promociona. canonizar, y como que cada paso tiene un nivel más para que tú le rindas un poquito más de respeto Ahora, a la persona. dentro de estos pasos que Rubén está mencionando, se encuentra el hecho de la fe de la persona que cree. Y eso yo creo personalmente que es algo que se debe respetar y se debe valorar sobre todo. Se debería ¿Verdad? valorar. No se debe ridiculizar la creencia de otra persona en ningún modo y a ningún costo. Es su creencia, hay que respetarla, pero eso no significa que no tengo por qué informarme. Ahora, lo curioso, diría, bueno, vamos a usar esa palabra, lo curioso es que los pedidos que estos creyentes, que los creyentes a cierto o a determinado santo hacen con oración, con ofrenda, muchas veces se llegan a cumplir. ¿O no? Y en las familias, bueno, hay familias que hay mitad de una denominación, mitad de otra, y la que adora al santo y le da mucho homenaje le dice al otro, ya ves, mira, tengo dinero, ya ves, tengo prosperidad, ¿y tú? ¿Qué esperas para adorar a mi santo? Y sabe, es curioso Y que... es más, a veces llegan llegan a tu casa como un volantito diciendo de que tienes que orar tantas veces, tienes que respetar este papel, porque si no la Virgen te va a hacer esto. O sea, es una forma así como que de meterte presión, de asustarte para que adores a tal santo. Incluso cuando tú vas a un pueblo, tú ves que todo el pueblo adora a ese santo y tú te quedas así, ¿no? Diciendo, ¿qué puedo hacer? O ¿cómo puedo, no sé? Mucha presión, ¿no? Exacto, la Pero muchas veces presión. cuando estás en estos cultos de veneración, ves cómo la gente da una fe tan inmensa Pregunto, que tú te sientes ¿será contagiado. acaso que la fe está mal direccionada últimamente? Ahora se pide al santo, en lugar de pedir al dueño de todo el universo, pido ayuda a una persona o a un pedazo de madera, a una estatua de arcilla, en lugar de dirigir mi oración directamente al trono de la gracia a través de la oración. Entonces, De repente ya lo están viendo a Dios como que inalcanzable o que es demasiado para mí adorarlo. Entonces prefiero adorar a mi santito que él sí me puede de repente ayudar. No Y él se va a sé. encargar de interceder y llevar un poquito más ahora, arriba. sin ánimos de ser grosero, ¿verdad? Y sin ánimos de querer y de faltar el respeto a las personas, a nuestros hermanos que creen y rotundamente y aman y veneran y tienen la fe y ponen de su parte en cuanto a este tema de la veneración de los santos, la adoración de los santos. Vayamos a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Nosotros tenemos que hacer un corte aquí. El tema se ha puesto bastante integrante. Estoy muy ansioso por ver lo que nos va a decir nuestro especialista. Él ya está aquí. Pronto lo vamos a tener justamente con nosotros en el próximo bloque. Ustedes en casa no se muevan. Estamos hablando sobre el tema de la adoración de los santos. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Ya está con nosotros nuestro especialista. Estamos tratando el tema de la adoración de los santos y nuestro especialista es nada más y nada menos que el licenciado Roy Graf, integrante del Departamento de Estudios Teológicos e Históricos en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, estamos felices de poder compartir otra entrega más de este programa tan interesante como es Controversia. Bueno, queremos empezar este bloque con una pregunta que Giovanna ha estado
queriendo hacer detrás de desde, cámara, detrás de desde el bloque, del detrás de cámara. Por favor, Iván. En la Biblia habla sobre, con respecto a la veneración, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Sí, efectivamente, de hecho hay un texto, hay un mandamiento específico dentro de los 10 mandamientos que habla acerca de la adoración de imágenes y de la veneración de imágenes. Yo creo que una discusión como esta nosotros debiéramos tenerlo bien presente. Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4 del segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Otras versiones dicen, ni las venerarás. Es decir, que el mandamiento prohíbe la adoración de imágenes, prohíbe el hacer las imágenes, incluso porque en la antigüedad era, digamos, la tentación a honrar una imagen con un ídolo era muy fuerte. Así que el mandamiento prohibía hacer la imagen, inclinarse ante ella u honrarlas incluso. Y la razón es porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Es decir, hay un solo Dios, no hay otro. Por lo tanto, no podemos hacer imágenes. Es decir, los israelitas no podían utilizar o fabricar imágenes tridimensionales. Licenciado, y entonces, viendo ya la evidencia bíblica, ¿en qué se basan esas denominaciones que veneran a esos santos? Esa es una pregunta interesante. No se basan en la Biblia. El mandamiento es bien específico, no solo prohíbe lo que comúnmente llamamos la idolatría, sino que prohíbe la veneración, prohíbe postrarse delante de la imagen. Incluso tenemos ejemplos en la Biblia, como en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Donde Juan se postra delante de un ángel, un ser santo, y sin embargo el ángel le dice: mira, no lo hagas, adora a Dios. Se basan en la tradición, no en la Biblia. Hay quienes consideran que la tradición, la práctica, ¿sí? Cuando se vuelve mayoritaria de la Iglesia, se constituye en una fuente a partir de la cual se puede elaborar doctrina, creencia o práctica, o dogma de la Iglesia. Entonces se ha vuelto una costumbre y se hace. En la sociedad actual, el culto a los santos, la veneración a los santos se ha hecho popular de acuerdo en el sentido de que una de las religiones más grandes, más numerosas a nivel mundial, pues tiene esto como creencia, como dogma. Aún así, la tendencia que existe, y conversábamos esto en el bloque anterior aquí con los chicos, es que se unifiquen, ¿verdad? Hay encuentros para unificar doctrinas, para unificar credos, para unificar lo más que se pueda. Sin embargo, en el punto de vista que lo estamos viendo, desde la perspectiva bíblica y durante el tiempo en el cual nos encontramos viviendo, ¿es posible que las religiones protestantes, las religiones cristianas, logren aceptar la adoración de las imágenes, de la oración de los santos como algo normal, como algo natural, como un nuevo dogma? Bueno, hay un texto bíblico que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quienes están a favor de la veneración de imágenes dicen, está bien, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero puede haber varios otros mediadores entre Jesús y los hombres. Entonces allí meten un montón de cosas. Eso en realidad es violentar la intención del texto. La intención del texto, y hay otros textos, podemos ir a la epístola a los Hebreos, por ejemplo, encontramos que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, que es nuestro mediador intercesor, y es el único y no hay otro. Sin embargo, existe esta costumbre. Yo creo que este acercamiento se puede producir, quizás no directamente a través de esto, pero a través de otro tipo de creencias que tienen relación con la adoración. Por ejemplo, la unificación de criterios en cuanto a un día de adoración. Y bueno, se mantiene como en stand-by aquellas doctrinas en las que no hay una conciliación tan fácil. Creo que tenemos que tener en cuenta que detrás de esto hay una concepción de Dios. Y es un poco largo de explicar esto, pero cuando yo acepto que puedo meter mediadores entre Dios y el hombre, más allá de Cristo, que es Dios hombre, ¿sí? Estoy asumiendo una cierta concepción de Dios como un ser que es lejano, que es remoto y al cual yo no puedo acceder directamente, ¿sí?
Esta es la concepción medieval de Dios y es una concepción todavía viva en muchas confesiones religiosas, y Dios está ya más afuera, más allá del espacio y del tiempo, no puedo acceder directamente a Él y por lo tanto necesito esos mediadores. Ahora, esa concepción de Dios está presente también en algunas otras confesiones protestantes, como tú mencionabas, y bueno, ese puede ser un punto de acercamiento, aunque quizás no se resuelva directamente este tema de la veneración de imágenes. Hay personas que creen en estos santos porque de alguna forma les pidieron algo y bueno, se realizó, se concretó. ¿Este poder viene por la fe que se activa o la fe activa de ellos, o hay un poder más allá de eso? Indudablemente, como entiendo se dijo en un bloque anterior, hay un poder más allá. Acuérdense de lo que dice Mateo capítulo 7, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto lo dice Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Jesús está apelando a la noción del día de juicio, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera. Y Jesús en ningún momento dice, no, eso no es verdad, ustedes no hicieron esos milagros, ustedes no echaron fuera demonios, ustedes no sanaron personas, no cuestiona eso, ¿sí? Él simplemente dice, ustedes no han hecho mi voluntad, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor necesariamente está siguiendo realmente a Dios. Puede invocar ese nombre, pero puede ser que realmente no sea eso. ¿Puede haber falsificaciones de milagros? Claro que puede haberlas. No nos olvidemos que Satanás y los demonios son ángeles caídos, pero son ángeles y tienen poder, y por ende pueden perfectamente falsificar milagros. Tenemos declaraciones bíblicas, Apocalipsis, el capítulo 13, ¿sí? Allí se habla de una primera bestia y una segunda bestia. La segunda bestia hace milagros, hace señales, hasta hace descender fuego del cielo. Un milagro que en la Biblia es hecho por Dios utilizando como instrumento a un profeta, ¿sí? Y sin embargo acá quien lo hace es un enemigo de Dios. O sea que es posible hacer milagros que falsifican los milagros bíblicos o los milagros de Dios. Cuando nos ubicamos dentro de nuestro contexto cultural, aquí en Latinoamérica, tenemos una fuerte influencia referente a nuestro folclore y las fiestas patronales, las fiestas religiosas. Incoherentemente me voy a atrever a decir las fechas en las cuales se consume mayor alcohol, en la cual se registra mayor violencia, en la cual hay mayor número de accidentes de carro, etcétera, etcétera, son justamente las fechas en las cuales se celebran a ciertos santos o a ciertos patrones de cada lugar. Y algo curioso que al menos en el Perú sucede es que cada pueblo, ¿verdad?, o cada barrio, en todo caso en ciudades grandes, tiene su santo, tiene su patrón. Ahora, si nos ubicamos en el contexto actual, la Biblia dice algo para nuestros días, fuera de los textos que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, que hemos mencionado al hablar de los 10 mandamientos, que nos recuerden y nos refuercen el hecho de que la conducta que se está siguiendo es posiblemente equivocada. Sí, hay una confusión que se arma con algunos textos del Nuevo Testamento cuando se los lee bastante superficialmente. Porque nosotros estamos hablando acerca de la adoración o veneración, digamos así, de los santos, y el Nuevo Testamento a veces utiliza la palabra santos. Entonces algunos leen santos, ¿no? Y dicen, acá se está hablando de los santos, como usualmente o popularmente se entiende ese concepto. El Nuevo Testamento habla en varios lugares, por ejemplo, 1 Corintios, de cuidarse de la idolatría. Pueden leer 1 Corintios 11, ¿no? Allí 10, 11, donde ese tema aparece, y se dice que hay que tener cuidado basándose en el ejemplo o la experiencia del pueblo de Israel, que cayó en la idolatría. Y esto se aplica a la iglesia, es decir, en el contexto del Nuevo Testamento. Pero como les decía, hay también una confusión con respecto al término santos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo dice que su epístola está dirigida a los santos de la iglesia de Corinto, ¿sí? En la segunda epístola de los Corintios también. Y entonces algunos leen santo y quedan allí un poco confundidos. En la Biblia, santo es una persona viva que está sobre la tierra, no ha fallecido, ¿sí? No es alguien del pasado, ¿sí? Y es una persona que se dice que es santa porque ha sido apartada por Dios, ¿sí? Apartada del mundo, ¿sí? Santo tiene esa connotación de apartado. No se refiere a alguien de vida inmaculada, de vida perfecta o con capacidad de hacer milagros. Porque de hecho, cuando uno lee el resto de la epístola a los Corintios,
se da cuenta de que muchos de los miembros de la iglesia, de la iglesia de Corinto tenían algunos problemas de disciplina o problemas de conducta. Y Pablo trata de corregir eso. Es decir, que no eran santos en el sentido popular, ¿sí? Recordemos que el Nuevo Testamento toma la experiencia, como les digo, en el caso de Pablo, del pueblo de Israel para decirnos que la iglesia debe evitar caer en el mismo problema. Podemos ir a Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias. Allí se presenta, por ejemplo, a Jezabel como un prototipo, ¿sí?, de la situación de la iglesia en un periodo de tiempo de la historia del cristianismo. Y Jezabel fue una reina casada con el rey Acab que indujo al pueblo de Israel a la idolatría. Eso es lo que la iglesia debe evitar y eso es lo que nos dice también el Nuevo Testamento. Estamos tocando un punto bastante interesante que de repente podríamos extender. Estamos hablando del tiempo en el cual nos encontramos. Estamos hablando justamente, usted acaba de tocar, profecías. Dentro de las profecías que encontramos en la Biblia, ¿se menciona o hay alguna relación con la adoración de los santos, hablando de la idolatría netamente en sí? ¿Se da en un momento determinado? ¿Todo el tiempo está presente? ¿Se va a aceptar en algún momento? ¿Dios va a perdonar la ignorancia de repente en el tema? ¿Qué nos menciona? Esto es muy interesante. El libro de Daniel, por ejemplo, el capítulo 7, presenta lo que los teólogos o los intérpretes del libro de Daniel o de Apocalipsis usualmente llaman el anticristo. Se lo presenta bajo el simbolismo del cuerno pequeño. Se dice del anticristo que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y de hecho, la historia del cristianismo ha sido testigo de intentos de modificar la ley de Dios, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, analizar textos de catequesis cristiana y descubrimos que muchas veces la redacción de los mandamientos está modificada. El segundo mandamiento muchas veces está omitido, ¿sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, está omitido. Y el cuarto mandamiento, como conocemos, está modificado también, ¿sí? Aparece como, por ejemplo, santificarás las fiestas. Esto ha sido aceptado por un gran sector del cristianismo, ¿sí? Esta modificación de los mandamientos. Ahora, ¿podemos nosotros como seres humanos modificar los mandamientos? No, porque los mandamientos son la ley de Dios. Nosotros no somos Dios como para poder hacer ese tipo de cambios. Solo Dios podría hacerlo y ni siquiera Dios lo hace porque eso es un reflejo de su carácter. Entonces, tenemos una indicación profética de que habría cambios o intento de cambiar incluso la ley de Dios. Si nosotros aceptamos eso, de alguna manera nos estamos poniendo del lado equivocado desde el punto de vista bíblico. Solamente hay dos posibilidades, o estamos del lado de Dios o no lo estamos. Es interesante lo que acaba usted de mencionar referente a elegir un bando, ¿verdad? Y en el tiempo en el que nos encontramos creo que es la premisa. Pero la pregunta que muchos de repente en casa y los que estamos aquí de repente nos estamos haciendo es, tomando en cuenta que yo he sido criado de una manera, he nacido en un país que en su mayoría tiene cierta manera de ver la adoración, de ver el cristianismo, etcétera, etcétera, y yo creo que puedo acceder a Dios a través de un santo, y yo lo he rezado, y Él me ha otorgado, porque normalmente se atribuye al santo, ¿no? Él me ha otorgado lo que he pedido, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Y a manera de extenderlo. Entonces, mi fe está mal, o sea, es equivocado el atribuirle el santo a él, el milagro al santo. Entonces mi milagro no significa nada, es inservible. Debo tratar de ponerlo de vuelta como estaba, regresar a la situación anterior, porque acabo de describir que el milagro que he recibido o el milagro que yo creí que lo hizo el santo en realidad pues no viene de donde yo pensé que venía. ¿Qué debo hacer? Miren, este argumento, por así decirlo, es muy común. Yo he tratado con mucha gente que me dice, sí, pero esto me enseñaron mis padres, yo no creo que ellos estén equivocados. Que la mayoría crea algo no es prueba de que eso sea verdad. Nunca ha sido una prueba lógica esa, ¿no? Ese punto de vista. Y en segundo lugar, nosotros estamos discutiendo evidencias bíblicas, ¿no? Y encontramos que la Biblia es clara con respecto al tema de la veneración de imágenes y la veneración de santos. Según la Biblia, las personas que han fallecido están descansando, están como durmiendo. Entonces no podemos apelar a una supuesta intercesión de santos cuando esas personas realmente no están allí para interceder por nosotros. El Nuevo Testamento, ya que también se mencionó eso, es bien claro con esto. Hay un texto de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, que nos dice quiénes no van a ir al cielo o a la tierra nueva, quiénes no van a poder vivir en la nueva Jerusalén.
Y fíjense lo que dice allí, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y hay personas que viven una mentira sin saberlo. Dios no me va a ser responsable de mi ignorancia, pero cuando yo sé algo, yo tengo que ser consistente, coherente y no seguir viviendo algo que no es verdad. La Biblia es clara sobre esto. Y si nosotros queremos, de alguna manera, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Poder decir Señor, Señor, y efectivamente tener la respuesta positiva de Cristo, entonces necesitamos ser fieles a lo que dice la palabra. Bueno, tú tienes un texto que compartir con nosotros, Manuel. Vamos a pedir que lo leas y vamos a pedirle a nuestro invitado que pueda hacer sintetizadamente lo que debo tener en cuenta al cerrar este programa. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es un texto interesante porque nos dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo, y es Jesucristo hombre. Jesucristo tiene una cualidad que nadie tiene y esa cualidad es la que hace posible que Él sea el único mediador intercesor, el único santo que puede interceder por nosotros delante de Dios. Él es Dios y es hombre a la vez. Ningún otro santo, entre comillas, tiene esa cualidad. Por lo tanto, ningún otro santo puede interceder por nosotros. Solo Cristo. No puede haber texto más claro que ese en este sentido. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber respondido eficientemente a las preguntas que teníamos. Ustedes en casa, si todavía tienen ciertas dudas y quieren aclararlas y quieren ponerse en contacto con la producción o con nuestro especialista, queremos recordarles que pueden hacerlo a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta en el Facebook, en el blog y también en el Twitter, así que por ahí nos podemos poner en contacto. Muchas gracias, licenciado Roy Graf, por haber estado con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Ustedes en casa, queremos hacerles recordar también que está a su disposición un curso bíblico maravilloso que es La Biblia Habla. En él podemos aprender y vamos a aprender cómo es que Dios tiene respuestas para los problemas grandes, pequeños, en realidad todos los problemas de la vida cotidiana. Tenemos que cerrar el programa aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso fue todo por hoy. Hasta aquí llegó Controversia. Que a veces ellos buscan de tener un intermediario que les hable la historia a Dios, ¿no? Siempre ha indicado de que una vez que un personaje de la religión haya muerto, pasó el tiempo y de repente ocurrió un milagro y la gente lo atribuía ¿Hay algún a ese santo y santo se que canonizaba. esté vivo? ¿O necesariamente alguien para que sea santo y sea venerado como tal tiene que morir? Según Tiene que morir. algunas denominaciones, bueno, la mayoría se ha puesto de acuerdo para que los santos lleguen a ser personas que han muerto y que por sus obras en vida hayan tenido algún tipo de reconocimiento. No los canonizan tampoco. Cuando hablamos de reconocer las obras que se hizo en vida, etcétera, etcétera, nosotros podemos ver a lo largo de la historia la situación que la adoración a los santos ha venido a traer. Existe bastante indiferencia por cierta parte, existe bastante asombro por otra parte y existe indiferencia también dentro de este grupo. En la realidad, en cómo nos encontramos hoy en día, si vemos cómo es que la gente aprecia el tema de la adoración a los santos, hay respeto, no se toma en cuenta, hay burlas, ¿cómo podemos concebir? ¿Qué dice la sociedad, sus amigos, etcétera, respecto a esta parte del tema? La mayoría de personas que creen en los santos es para mí así una forma de un respeto único que le tienen al momento de venerarlos. Y cuando tú le dices, ¿por qué es que tú crees o veneras a él? Es que en mi familia nos hizo un milagro. Y te comienzas a contar el milagro, ¿no? Como hay tanta variedad de santos también, cada santo tiene una forma de ayudar a las personas. Entonces, como cuando yo tengo un problema de una índole, recurro a un tipo de santo. Es como Un expedito. Sí. O a los de los mineros. Hola, ¿qué tal? Estamos en Controversia, tenemos un tema muy interesante, pero hoy hablaremos sobre la adoración
a los santos. No se vayan a ningún lugar, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, antes de empezar queremos recordarles que sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o información que quieran compartir con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog y también el Twitter. Muy bien chicos, hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Qué es esto de la adoración a los santos? Empezamos definiendo así. ¿Qué dice la gente que es la adoración a los santos? Bueno, es reconocer a las personas, algunas personas que por su calidad que han tenido, su calidad moral, que han vivido intachables, han tenido bastantes reconocimientos, tienen el derecho a recibir un tipo de adoración o veneración o recordar todas las cosas buenas que él ha hecho, ¿no? Que esa persona ha hecho. Bueno, antes de empezar a hablar del acto de veneración y adoración que definitivamente tenemos que tocar, empecemos por el punto de partida de la iglesia cristiana en su historia, o sea, la iglesia cristiana primitiva. Y si vamos un poquito más atrás, de repente en el tiempo de Jesús, los discípulos y Jesús, ¿verdad? ¿Qué tipo de poder tenían? ¿De dónde venía su poder? Porque cuando hablamos de la adoración de los santos, como mencionaba Rubén, siempre se trata de algo que la persona hizo o que es capaz de hacer. Entonces, de repente podríamos hablar un poquito de dónde que venía las facultades, el poder y la autoridad que ellos profesaban al momento de predicar y también sanar. Según la Biblia, en el libro de Hechos, ¿no? San Lorenzo. Bueno, pero también hay parte de la sociedad que tiene, por ejemplo, la Virgen María. Hay diferentes versiones de ella, ¿no? En cada país, en cada ciudad. O sea, al final, ¿quién hizo el milagro? ¿Cuál de todas esas Marías? Cuando concebimos el tema de la santidad, porque así se los denomina, santos, tendrá que ver en la concepción o el entendimiento de qué es santo. ¿Qué piensa la gente que es santo, Sí. que denomina a alguien santo para ser venerado? Justamente dentro de eso hay bastantes grupos, ¿no? Por ejemplo, está el grupo que ya mencionamos que tenía que ver con que los santos son personas que murieron y que han hecho cosas buenas. Está el grupo de santos que cree otra persona, que los santos son personas intachables, que son personas buenas. Y otro grupo cree que los santos somos todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo, según otra denominación, ¿no? Hablemos un poquito más a fondo. ¿Qué motiva o qué influenció en su determinado momento a la aparición de los santos? Porque nos encontramos en los primeros siglos de la iglesia cristiana organizada como tal. Apareció 1, 2 y hoy nos encontramos con una infinidad de nombres de santos, con cada quien como mencionaban hace un momentito, ¿no? Con sus determinadas áreas. Están encargados del enfermo, el santo para los mineros, como decía él, el de los caminos, el de los milagros, etcétera, etcétera. ¿Qué motivó, qué influenció dentro de la iglesia cristiana en ese proceso de crecimiento, de esparcimiento, a que se tomara en cuenta o se aceptara la adoración de los santos? Hubo una época en que ellos decían, bueno, soy muy pecador, entonces necesito de alguien que intervenga por mí. Entonces, esa idea del intermediario hace que cualquier persona que ellos consideren intachable pueda convertirse en el intermediario ante Dios y lo puedan venerar. También se sabe que en el inicio de la iglesia las personas no tenían conocimiento o acceso directo. Y ellos eran seres humanos comunes y corrientes. ¿De dónde venía esa autoridad? ¿No venía del cielo de Dios? Y lo gracioso fue que dentro de los mismos fariseos decían, ¿no? De Jesús, ¿sabes qué tú, Jesús, tu poder que viene no puede venir de nadie más que Satanás, ¿no? Porque no Así creían le en decían. él y junto a ellos también había personas que creían que Jesús tenía no poder por Dios, ¿no? Sino tenía poder por el maligno, ¿no? Y bueno, ya sé. Decían Pero eso siempre porque refutaba y decía, no, el que me envía de los altos, mi padre. Y así también lo dice con los discípulos, o sea, no los dejaré solos. Hay algo curioso que de repente podríamos resaltar antes de pasar al siguiente punto. El hecho de que Jesús mismo nunca habló de su poder, nunca habló de él, siempre hablaba desde su padre, de su lo atribuía padre, todo de lo su que hacía lo padre. atribuía. Entonces, si vemos en ese contexto y vemos la historia del cristianismo, ¿en qué momento se inicia esta acción de la adoración a los santos? Más o menos, ¿qué motiva a que a que tome lugar la adoración a los santos? ¿A qué dominamos santos? Escuché alguna vez que la adoración a los santos nació
porque los romanos estaban imponiendo sus leyes, sus principios a aquellos que gobernaron. Entonces, a los que gobernaron fue los que creían en Dios. Trataron de mezclar sus ideologías y de ahí nace la adoración a los santos. En la cultura que tenemos hay bastante san, ¿no? San Pedro, San Andrés, San Tomás, San Caleb. San Rubén, etcétera, etcétera. Sin ánimos de burlarnos nomás, ¿verdad? Sino con mucho respeto, la lista de santos que se tiene y que no se adora, porque esa es la palabra, no adoramos, nosotros veneramos, ¿no? Entonces, en ese contexto y respetando la manera como se piensa, la lista de santos es enorme, ¿verdad? Es enorme. Entonces, ¿por qué hay tanto santo? Es la necesidad. Nosotros podemos ver que cuando el Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende y los discípulos, los apóstoles, que ya eran apóstoles, llegaron a tener gran poder, ¿no? Llegaron a predicar en lenguas y las personas que escuchaban de diferentes partes podían entenderlo en su lenguaje, llevaban a curar a personas que estaban paralíticos y tenían gran poder, entonces la gente se maravillaba, ¿no? Y dentro de la iglesia, incluso las otras culturas, por ejemplo los griegos, vieron de pronto a dos apóstoles que estaban sanando y quisieron adorarlos, ¿no? Porque por todos los poderes que tenían y que no son normales en nosotros los seres humanos. Ahora, esto es viéndolo después de la ascensión de Cristo. Antes de la ascensión de Cristo, cuando los discípulos fueron mandados en misión y fueron mandados de dos en dos, en pares, ¿con qué autoridad predicaban? Porque recordemos que los discípulos que eran personas que en su mayoría no tenían una educación, por decirlo así, elevada para su contexto cultural. Eran personas simples, normales. Y cuando hablaban, no se les salía el pescador, no se les salía, ¿verdad? Nada. Al contrario, la gente se quedaba maravillada. Y la Biblia menciona que echaron demonios, que curaban enfermos y predicaban. No eran movidos por Era la influencia que su líder, el líder que tenían, que era Jesús, les daba, ¿no? Como una Ellos autoridad. tenían esa convicción de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, eso les hacía creer en Él y ellos pensaban que creyendo en Él también pues podían hacer lo que Él hacía. Pero porque volviendo a prácticamente les había dado recordar, esa autoridad. antes de que Jesús obviamente ascendiera al cielo, los discípulos habían salido como diciendo, vamos a seguir a un maestro. Pero eso no significaba de que iban al toque a curar, a sanar gentes. Bueno, ellos creo que se la creían porque hasta no, querían no, ser el no, primero. Era como un proceso de desviemos, aprendizaje. no nos desviemos del tema. Aquí el asunto es de dónde venía ese poder, de dónde venía esa autoridad. Porque ellos sanaban, ellos curaban.